Les agradecemos su presencia y su interés por participar en esta convocatoria para designación de vocalías de las juntas distritales y municipales que se instalarán para la elección de diputaciones y ayuntamientos en el Estado de México. Iniciamos esta entrevista siendo las 17 horas con 30 minutos del día 11 de diciembre de 2023. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral de este instituto, y me acompañan en este grupo de entrevistadores el maestro Darío Llamas Pichardo, coordinador técnico del secretariado, y el licenciado Efraín García Nieves, encargado de la dirección de administración, quienes fuimos designados por acuerdo de la Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados. Esta entrevista es en panel por competencias, lo cual nos va a permitir conocerlos a mayor profundidad y advertir las competencias para un desempeño exitoso, eficaz y eficiente en el marco de los principios rectores de la función electoral en caso de los órganos desconcentrados del instituto. La duración máxima de esta entrevista es de 20 minutos, por lo cual solicitamos que sus respuestas fueran muy concretas. Iniciaríamos con la formulación de preguntas y les pediríamos que contesten en el orden que les iremos indicando. Y por favor, su respuesta debe de ser en máximo 2 minutos y en ella pues deben de incluir la situación que describan de su experiencia en sus diferentes ámbitos de responsabilidad y de manera muy concreta qué ocurrió, lo que esperaban de ustedes, lo que hicieron y el resultado que se obtuvo de esa situación que vayan a describir. En primer lugar, le doy el uso de la voz al licenciado Efraín García Nieves, que les hará la primera pregunta. Muchas gracias, consejera. Buenas tardes. Voy a formular la pregunta y enseguida les doy el uso de la voz. La pregunta es, me gustaría escuchar de ustedes alguna situación complicada en la que hayan convencido a alguien de difícil trato para que hiciera algo que usted consideraba importante. ¿Qué herramientas utilizó para convencerlo y lograr su colaboración? ¿Y cuál fue el resultado? Le agradecería en primera instancia a Livier si nos hace favor de su respuesta y tiene hasta 2 minutos, por favor. Sí, claro, gracias. Buenas tardes. Pues me acuerdo cuando estuve como capacitadora, tuvimos una situación en la que uno de mis secretarios de una de las casillas iba a renunciar, ya no quería participar. Entonces, lo que yo hice fue capacitar también a los escrutadores para poder ascenderlos a ellos el día de cuando se hizo la jornada electoral, porque ya era como 2 días antes. Entonces dije, híjole, ¿qué hago? Dije, si los cambio, si hago el cambio, va a ser más tiempo. Entonces lo que yo hice fue convencer a los escrutadores para poder capacitarlos a ellos y pudieran entrar en su lugar del secretario. Entonces, pues sí les tuve que ir a ver a su casa, tuve que decirles que a lo mejor les iba a ayudar, o sea que no los iba yo a dejar solos, que iba a estar yo al pendiente, porque pues ellos no me tenían ese cargo. Y al primer escrutador. Y pues ya lo fui a ver a su casa, estuvimos ahí un buen ratito y gracias a Dios que sí se presentó y estuvimos bien, estuvo trabajando bien la persona y pues ya pudimos sacar ese día con toda la mesa completa. Y bueno, pues creo que no me costó tanto trabajo, porque sí se prestó la persona para que yo lo pudiera capacitar y la pudiera apoyar. Gracias, Livier. Sí. En segunda instancia, Magdalena, por favor, si nos da su respuesta. Sí, buenas tardes a todas y a usted, licenciado Efraín, a todos. Pues el ejemplo que yo puedo comentar que viví el proceso pasado fue durante la sesión de cómputo, en la etapa de recuentos de votos, pues nos encontrábamos en el pleno del Consejo Distrital y al momento de deliberar votos reservados, que es cuando los demás grupos de trabajo realizan su escrutinio y cómputo y existe duda
o no están de acuerdo, las representaciones políticas no se ponen de acuerdo en la validez o nulidad de un voto, pues lo reservan y se llevan al pleno del consejo. Entonces, el proceso pasado durante la deliberación de este tipo de votos, tuvimos ahí una diferencia con un representante de partido, porque al momento de tomar la votación, la Secretaría del Consejo me pedía a mí primero que yo pues votara y después los demás consejeros. Entonces esta representación pues empezó a manifestar que la presidencia del consejo, en este caso era su servidora, pues estaba induciendo a las demás consejerías a decirles en qué sentido era el voto. Yo le comentaba que los lineamientos son claros y dicen que un papel de la presidencia sí es orientar. Hay criterios orientadores, le mostré los lineamientos, previo de ello ya habíamos tenido una capacitación, les recordé lo visto y sin embargo cambiamos la manera de tomar la votación, primero las consejerías y después la presidencia, y creo que quedó muy satisfecho esta representación y se llevó sin mayor contratiempo esta actividad. Muchas gracias, Magdalena. Y finalmente, Montserrat, la escucharíamos, por favor. Sí. Bueno, realmente en el IEM creo que no tuve alguna problemática realmente difícil con una persona que sea un poco complicada, entonces yo voy a poner un ejemplo de otra área en la que estuve laborando. Y creo que lo más complicado y ante una persona que se mostró renuente a hacer algo fue cuando estaba en el INEGI y alguien ya no cumplía sus metas. Yo no, a lo mejor no tenía ni siquiera tanta cabida en sus actividades porque yo era administrativo y no tenía nada que ver con que ella fuera ascensor. Solamente, pues ya me tocaba como poner faltas y todas esas cosas porque no estaba cumpliendo con sus actividades y ella decía que por motivos personales y que si no, pues que ya no iba a estar. Entonces, lo primero fue como tener la apertura para poder escuchar qué es lo que estaba pasando, por qué no estaba llegando a su área de trabajo, por qué no estaba cumpliendo. Y primero fue eso, ¿no? O sea, escuchar qué es lo que me tienes que decir para poder llegar a un diálogo hasta el punto de vamos a solucionarlo de esta manera. Yo puedo entender a lo mejor ciertos factores personales, sin embargo, también aquí estamos en un área de trabajo, entonces esto también te solicita y te pide pues que tengas cierto compromiso. Mira, no queremos afectarte, pero tampoco queremos a lo mejor que ahorita cuando ya estamos por terminar, pues tengamos una baja, ¿no? Porque eso también afecta otro poco más en el periodo de contratación, etcétera, etcétera, que lleguemos a la meta. Entonces, mejor vamos a tratar vamos a llegar a un acuerdo para que tú puedas cumplir tu meta, puedas levantar tus números rojos, de tal manera que no, pues que tus aspectos personales a lo mejor te sirva, no sé, la charla que tuvimos un momento ahorita o te sirva que te pueda apoyar otra persona para que puedas desahogarte, para que puedas seguir rindiendo de tal manera que no sigas en números rojos. Entonces, pues como que esa renuencia a seguir participando, a incluso mejor voy a renunciar y me voy a ir, pues sí se modificó un poco al poder entender qué era lo que estaba pasando de manera personalmente, al decirle que también tenía el apoyo y que no era como, ¿sabes qué? Te voy a castigar de golpe, sino más bien te vamos a dar la oportunidad de que puedas cambiar tu dinámica de trabajo, tus tiempos y los puedas acoplar. Y pues sí, o sea, sí se logró, sí en esa semana pudo seguir, ya no se sintió como tan afectada por sus aspectos personales y obviamente no renunció. Gracias, Montserrat, muy amable. ¿Sería cuánto, consejera? Muchas gracias. Gracias, licenciado Efraín. Tiene el uso de la voz para formular su pregunta el maestro Darío Llamas. Muchas gracias, consejera. Buenas tardes. Les formulo la pregunta. Cuénteme alguna situación en sus trabajos anteriores en donde haya estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debía alcanzarse, y cómo logró que las demás personas aceptaran sus estrategias
para tal efecto. Le voy a pedir a Montserrat que sea quien primero nos comparta su experiencia. Tiene hasta 2 minutos para responder. Por favor, Montserrat. Claro. Bueno, pues vuelvo nuevamente a INEGI. Éramos 3 personas las que teníamos que realizar nuestro periodo de contratación y mi jefe superior inmediato me dijo así como que te tienes que hacer cargo de esta contratación, ¿no? Tiene que salir en cierto tiempo y tiene que salir muy rápido. Muy bien hecho. Entonces, pues no sé, yo tenía un compañero que era un poco... pues no sé, así, si ya terminé de trabajar, ya no me interesa y todo lo demás, ya ni modo, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue como, lo primero fue decirle, mira, vamos a hacer esto. Tenemos a lo mejor que contratar tantas personas, vamos a meternos por números, por metas. Si tú me apoyas para terminar ese número de personas, yo te apoyo donde, por ejemplo, si tú te trabas, si a lo mejor te falta algún documento, yo te ayudo a resolver, yo te ayudo a contactar a la persona, pero tú no dejes como de trabajar hasta que logremos como pues ir teniendo los objetivos, ¿no? Que es contratar determinado número de personas en tantos días. Entonces, yo creo que eso fue como de lo más difícil con esa persona, que era como, no, es que no pasa nada si lo hacemos después, o no pasa nada si otra cosa, ¿no? Entonces, mi otro compañero no era que no quisiera, sino era un poco más como de que no comprendía a veces cómo se tenía que realizar el proceso. Entonces, con él era como, me voy a sentar y te voy a explicar muy bien para que entre los dos podamos sacar el trabajo de la otra persona, y también la otra persona, vamos a convencerte de que si tú nos apoyas, nosotros te apoyamos. Entonces, como creando ahora sí que un equipo, un diálogo, y aprovechando los fuertes de una persona y las debilidades de la otra, nos conjugábamos los 3. Muchas gracias, Montserrat. Ahora quisiera pedir la opinión de Magdalena, por favor. Tiene hasta 2 minutos para responder. Gracias. Sí, maestro. Bueno, yo en este rubro quisiera compartir, aparte de participar en los procesos electorales, mi formación es abogada y me dedico también a ser abogada postulante, predominantemente en área civil. Y pues al concluir el pasado proceso me incorporé a trabajar con un grupo muy reducido de abogadas y de abogados que de manera gratuita pues asesoran y brindan acompañamiento a mujeres y menores en denuncias de violencia familiar y juicios de orden familiar como guarda y custodia, pensión alimenticia, etcétera. Entonces, cuando yo me incorporo a esta actividad, me doy cuenta que las compañeras y los compañeros tienen una actividad, una conducta muy pasiva al recibir acuerdos no favorables, resoluciones no favorables por parte de quienes imparten justicia, y que predominantemente pues afectan la integridad o los resultados de estas estrategias legales que deben de llevarse a cabo pues para contribuir al acceso a la justicia de este sector que ya mencioné. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no quieren combatir, pues pregunto por qué, y me dicen que no saben, que no tienen la experiencia, y entonces pues mi labor es motivarlos en primera. Segundo, pues darles una breve capacitación de que sí se pueden combatir esas resoluciones siempre y cuando pues nosotros aportemos argumentos, pruebas, elementos para el juzgador, y combatir esas resoluciones en distintas instancias, porque lo más importante pues es obtener los resultados para estas personas. Entonces, motivándolas, empezamos a ser más agresivos, por así decirlos, con estas acciones legales, y creo que hemos obtenido muy buenos resultados, y pues eso es lo que yo quisiera compartir. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Livier, si nos comparte su experiencia, por favor, tiene hasta 2 minutos para responder. Gracias. Sí, claro. Bueno, pues estuve también en el IEM, en algún proceso electoral,
me tocaba estar a cargo también de los chicos del PREP. Teníamos que capacitarlos, teníamos que ayudarlos a saber cómo utilizar los aparatos y todo. Entonces, había algunos que sí no podían, no sabían. Entonces, pues lo que hacíamos era que entre todos, por ejemplo, nos poníamos a ayudarles a los que no sabían, a los que no entendían, y les enseñábamos cómo utilizar las herramientas para que pudiéramos tener resultados favorables. Igual como decía la compañera, pues sentarnos, ¿no?, con algunos y otros decirles, ¿sabes qué? Ayúdame con esta persona. Y también ya cuando estaban en campo, a lo mejor pedirles una opinión, decirles, a ver, ustedes qué se les facilita más para poder transmitirnos la información, porque en algunos lugares pues no había señal, no se podía hacer. Entonces ya ellos nos decían, ¿saben qué? Pues es que podemos hacer esto, y pues ya de ahí tomábamos la decisión en la que fuera mejor para que se pudiera obtener el resultado que nosotros necesitábamos. Y pues a lo mejor también en algunos, no trabajos, pero pues sí trabajo en equipo, que he tenido como catequista, porque estoy como catequista, pues igual preguntarles, ¿saben qué opinan, no? ¿Cuáles son para ustedes también algunas opciones en las que podemos nosotros lograr trabajar en el equipo para que podamos resolver, y ya de ahí nosotros hacer alguna idea para poder llegar al objetivo? Eso es lo que yo hacía. Muchas gracias, Livier. Consejera, de parte de sus servidores, ¿cuánto? Gracias. Ahora les consultaríamos si nos pudieran dar un ejemplo de alguna situación en la que hayan adoptado un plan de acción que resultó altamente exitoso en el área de trabajo en donde se desempeñaban. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? ¿Por qué tomaron esa decisión y no otra de las que se pudieron haber considerado? ¿Y por qué creen que el resultado fue beneficioso? Y si nos podían brindar un indicador o algún ejemplo que sustente lo que nos van a describir. Tiene uso de la voz hasta por 2 minutos, Magdalena. Gracias, consejera. Pues yo quisiera compartir la experiencia que tuve en el 2018. Trabajé como auxiliar en la Dirección de Participación Ciudadana y me tocó coordinar en gran medida los trabajos del primer Congreso Estatal de Participación Ciudadana. Desde luego fue pues bajo la dirección y la supervisión y la coordinación de la directora y la subdirectora, que son pues grandes mujeres profesionales, pero me dieron la libertad a su servidora de elegir las dimensiones desde el cual se abordaría este Congreso Estatal. Me dieron la confianza de proponer los invitados, el programa, el cronograma, los objetivos. De ahí se decidió que se abordaría este tema del Congreso desde el ámbito de educación, seguridad ciudadana, y se invitó a diversos sectores, mujeres, académicos, gente con gran experiencia en esta materia, y me parece que se trabajó por vez primera de manera muy, muy importante el trabajo de la participación ciudadana, y fue un granito de arena que se puso para dejar ver también a la ciudadanía que la participación ciudadana pues es un instrumento muy, muy grande que tenemos los ciudadanos para poder incidir en las agendas públicas de los gobiernos de los distintos niveles. Se tuvo mucha aceptación, se superó las expectativas de la asistencia, tanto presencial como virtual, y creo que pues fue un trabajo en equipo que me tocó coordinar en gran medida, sí, pero creo que una de las claves fue la comunicación y la retroalimentación que se tuvo todo el tiempo con las partes involucradas. Y eso es lo que yo pudiera comentar. Muchas gracias, consejera. Gracias, Magdalena. Tiene hasta 2 minutos para su respuesta, Livier. Ay, perdón. Híjole, pues como que una situación así muy extrema creo que no he tenido
Pero pues algún tiempo estuve trabajando en el DIF municipal de aquí de mi municipio y también teníamos que organizar eventos y hacer actividades. Yo estaba a cargo del área de discapacidad, entonces pues sí teníamos que organizarnos, teníamos que hacer varias actividades con las personas con discapacidad. Entonces pues decidíamos hacer alguna vez un evento del Día de la Discapacidad y no sabíamos cómo llevar a las personas, qué hacer. Entonces pues tuve que organizar a las personas que me iban a apoyar para decirles más o menos las ideas que teníamos y pues decidimos que se tenían que hacer, bueno, a lo mejor hicimos un recorrido en un zoológico, entonces teníamos que decidir. Y él alguna vez se nos perdió un niño, se nos quedó por ahí, entonces les dije, no, pues vamos tenemos que dispersarnos para poderlos buscar. Y lo bueno que al principio pues les dije, ¿saben qué? No se tienen que mover, si alguno se queda, porque si no se nos van a perder. Entonces, afortunadamente los niños pusieron atención y se quedaron sentaditos y ya los encontramos todos, pero sí nos tuvimos que organizar, tuvimos que movernos y tomar la decisión de separarnos, porque a lo mejor no se podía mucho, teníamos que buscarlos, pero no sé, eso fue como que lo que más me puso en aprietos y tuvimos que tomar esas medidas extremas. Bueno, no extremas, pero pues tuvimos que organizarnos en equipo para poderlos buscar. Como que eso fue lo que siento que me marcó un poquito. Gracias, Lidier, por tu respuesta. Montserrat, hasta por 2 minutos. Gracias. Bueno, realmente tengo una experiencia laboral muy corta. Solamente he estado en una ocasión en el IEM, pues, no sé, como auxiliar de logística, entonces es como muy corto mi periodo. También estuve en el INEGI y es como el periodo más largo. Entonces, ambas funciones en los dos lugares eran un poco como sistematizadas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Para esto tienes que realizar esto y ya, ¿no? O sea, realmente yo considero que gracias a mis jefes también fue a lo mejor bastante digerible el trabajo que realizaba, ¿no? Entonces, como problemáticas pues muy grandes no tenía, ¿no? Sin embargo, yo era más como de las pequeñas problemáticas que puede ser algún contratiempo, de que no pudiste conseguir, no sé, la firma de alguna persona, etcétera, etcétera. Era más como vamos a movilizarnos para poder conectar con, o sea, como a lo mejor una cadenita de un trabajo en equipo para poder realizar las cosas, ¿no? Era más de eso, ¿no? Lo que yo realizaba a veces, el cómo me puedo apoyar de otra persona o cómo le puedo apoyar a otra persona para, pues básicamente para cumplir la meta sin, pues sin entrar en caos, ¿no? De qué pasó, no tenemos esto, no cumplimos con el otro. Incluso desde el irnos de viáticos, ¿no? Porque a nosotros nos tocaba movilizarnos desde el municipio hasta el punto céntrico, por ejemplo, cuando estaba en INEGI, ¿no? Entonces era como, chin, ¿y ahora cómo nos movilizamos o cómo llevamos los documentos de esta persona? Pero era eso, o sea, cómo formamos una cadena para no pedirle a lo mejor a la persona, ¿sabes qué? Ven hasta acá, ¿no? Sino para no interrumpir a quien ya está trabajando, cómo tú puedes acercarte sin que eso te genere a lo mejor un gasto, o cómo puedes acercarte a la persona sin que esa persona deje de trabajar, ¿no? Pero son a lo mejor problemáticas, o más bien mi resolución de problemas que no eran tan problemáticos, era como el cómo te apoyas, cómo formas a lo mejor un trabajo en equipo más sólido que te pueda ofrecer pues un buen resultado. Por eso digo, a lo mejor era también el que no tengo tanta experiencia laboral o el que considero que las problemáticas no eran como tan caóticas, sino que siempre se buscó como, vamos a hacer una cadenita de,
o vamos a trabajar en equipo para resolver y que no se vuelva un gran problema, ¿no? Muchas gracias, Montserrat, por tu respuesta. Llegamos a la conclusión de esta entrevista y les pedimos que estén atentas a los resultados de la siguiente etapa. Les agradecemos su presencia y participación. Si nos apoyan con finalizar esta